Muy buenos días, les saluda la magíster Meli Ruiz. En esta oportunidad vamos a desarrollar la temática las variables y su operacionalización. Primero vamos a empezar por definir qué es una variable. ¿Qué son las variables? Existen diferentes autores que nos indican la definición de las variables. Algunas la consideran como propiedad, como características, como atributos que pueden ser observables, medibles. Bien, entonces la variable es una propiedad, cualidad, característica o relación del objeto de estudio, del objeto de nuestra investigación. Y esta propiedad y esta característica tiene que ser susceptible de ser descrita, explicada, predecida, transformada y que puede sufrir variaciones. Y sobre todo, una característica muy importante de las variables es que tienen que ser susceptibles de ser medidas. Una variable, entonces, es una cualidad susceptible a sufrir cambios, susceptible a ser manipulado o medido. Si no podemos medir, no pueden ser consideradas variables. Quizás podríamos hablar de categorías, ¿no? Pero tenemos que medir, saber cómo medir. ¿Y cómo se realiza la medición de una variable? A través de los instrumentos de medición o instrumentos de recolección de datos. Y ahí tenemos a dos tipos de instrumentos, instrumentos mecánicos e instrumentos documentales, ¿ya? Por ello es importante, ¿no? Después de haber planteado el título de la investigación, analizar nuestras variables y también analizar cómo es que estas variables pueden ser medidos, con qué instrumentos. Voy a utilizar instrumentos mecánicos o instrumentos documentales. ¿Por qué es importante definir, identificar o conocer a nuestras variables? Porque a través de ello nosotros vamos a poder identificar qué datos vamos a obtener de nuestra investigación. Y asimismo, las variables nos sirven como un criterio de unificación para poder identificar qué variables han usado en otras investigaciones, ¿no? ¿Qué variables podemos considerar nosotros también en nuestra investigación? Es un criterio muy importante de unificación en diversas investigaciones. Entonces, vayamos a ver la clasificación de las variables. Tenemos diferentes clasificaciones, pero vamos a tomar la clasificación más usual en el contexto de la investigación. Es así que las variables, según su naturaleza, se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos a las variables cuantitativas y a las variables cualitativas. Las variables cualitativas también son llamadas variables categóricas y las variables cuantitativas también llamadas variables numéricas. Las variables categóricas expresan cualidad, características o atributos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, el sexo, el estado civil, el dolor, grupo sanguíneo, etc. Las variables cuantitativas o numéricas son variables que se expresan numéricamente, ¿no? Por ejemplo, el número de hijos, la edad, el nivel de glucosa, nivel de hemoglobina, etc. Es muy importante hacer un deslinde teórico entre las variables categóricas, o también llamadas variables cualitativas, ¿no? Diferenciarlos de los enfoques de investigación o estudios cualitativos o exploratorios. Muchos confunden, ¿no? Es otra cosa el enfoque de investigación y es otro muy diferente las variables. No se olviden que las variables son características, atributos del objeto de la investigación. Igual, no confundir variables numéricas o variables cuantitativas con el enfoque o estudio cuantitativo. ¿Ya? Son dos puntos muy diferentes. Veamos, sigamos viendo la clasificación de las variables. Ya dijimos
que según su naturaleza las variables pueden ser cualitativas, categóricas, o cuantitativas o numéricas. Para evitar las confusiones con los enfoques de investigación, vamos a utilizar el nombre de categórica y el nombre de numérica. Clasificación según la escala de medición. Dentro de las categóricas vamos a encontrar variables nominales y ordinales. Nominales porque siempre va a nombrar, como lo indica su nombre, ¿no? Sin respetar un patrón de orden. Y ordinales va a expresar en función a un orden, a un patrón de orden. Ambas variables, las nominales o las ordinales, pueden ser a su vez dicotómicas o politómicas. Dicotómicas cuando tienen dos opciones de respuestas y politómica cuando tengan más de dos opciones de respuesta. Dentro de las variables numéricas tenemos a las variables de intervalo y a las variables de razón. En las variables de intervalo generalmente a veces hay un orden, ¿no? Hay un orden y estas pueden ser expresadas en números decimales o en números fracciones, ¿no? En fracciones. Y también a las variables de razón que se expresan en números enteros, ¿no? Como por ejemplo la edad, el número de hijos, ¿no? Y estas a su vez pueden ser discretas y continuas. Clasificación según su dimensión. Aquí tenemos variables objetivas y variables subjetivas. Las objetivas, también llamadas variables físicas, y las subjetivas, también llamadas variables lógicas. Dentro de dichas variables tenemos también variables unidimensionales y multidimensionales. Unidimensionales siempre va a tener una dimensión y las multidimensionales va a haber varias dimensiones. Las variables objetivas generalmente requieren de instrumentos mecánicos para su medición y las variables subjetivas requieren de instrumentos documentales para su medición. Ahora también tenemos otra característica muy importante de las variables, ¿no? Clasificadas según su nivel de estudio. Es así que tenemos aquí los 5 niveles de la investigación: descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. En cada nivel, la variable va a tomar diferente nombre, ¿ya? No se olviden que dentro del nivel descriptivo existe una sola variable y esa única variable se llama variable principal o variable de interés, ¿ya? Adicionalmente puede haber variables de caracterización, ¿ya? Pero no se olviden que la característica más importante de un estudio descriptivo es que tiene una sola variable. Dentro del nivel relacional, explicativo, predictivo y aplicativo ya existen dos variables, ¿ya? Pero toma diferente nombre. En el nivel relacional hablamos de variables asociadas y variables de control. Siempre va a haber una variable de caracterización. En el nivel explicativo, que son estudios con o sin intervención, estudios que buscan causa y efecto, hablamos de variable independiente, dependiente y también variables intervinientes, ¿ya? Y siempre también sus variables de caracterización de la muestra. En el nivel predictivo y aplicativo hablamos ya de variables endógenas y variables exógenas, ¿ya? Es muy importante entonces conocer, identificar nuestro nivel de investigación para darle nombre a nuestras variables, ¿ya? En un estudio puede haber una o más variables. Repasemos. Entonces, dijimos, dentro de las variables cualitativas o categóricas están las variables nominales y ordinales, ¿ya? Nominales, aquí el orden no es representativo, solo nombran, solo nominan, y en las ordinales sí, tiene que respetarse el patrón del orden, ¿ya? El ejemplo más clásico es el grado de escolaridad. También hablamos de variables numéricas discretas, ¿no? Cuando las variables se obtienen en un proceso de contar, por ejemplo, el número de estudiantes de un aula. Las variables continuas, ¿no? Cuando hablamos en términos numéricos fraccionados o decimales, ¿no? Aquí esto proviene de medir.
Generalmente una variable continua va a requerir de un instrumento mecánico para obtener el valor. Ejemplo, la temperatura, que utilizamos el termómetro para poder medirlo. También el nivel de glucosa, ¿no? Que utilizamos un glucómetro para poder medir. ¿Ya? Estas hacen referencias a variables continuas. Dentro de las categóricas también hablamos de politómicas y dicotómicas, ¿no? Las politómicas siempre van a tener más de 2 categorías y las dicotómicas solamente 2 categorías. Ejemplo, el género masculino y femenino. Aquí tenemos una representación gráfica de las variables más importantes, de las nominales, ¿no? Que solamente van a nombrar, de las ordinales, que siempre tienen que expresarse en orden de menor a mayor. En las variables de intervalo, ¿no? Dentro de las numéricas, aquí también hablamos de un orden, pero un orden basado en un intervalo numérico, ¿ya? Aquí el 0 va a representar un valor, ¿no? El 0 generalmente va a representar un punto de origen. El 0 tiene valor. En cambio, las variables de razón, el 0 va a representar la ausencia de un valor, ¿ya? En este caso, por ejemplo, no podemos decir número de hijos 0, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Número de hijos 1, 2, 3. Vamos a expresar siempre en números enteros. También hablamos, bueno, aquí hay un poco más de ejemplos. Dentro de la variable continua, presión arterial, altura, peso, edad. Dentro de la discreta, número de hijos, número de ataques, número de episodios. Dentro de las variables categóricas hablamos de la ordinal, estadios del cáncer. Y dentro de las variables nominales hablamos del ejemplo clásico del género, grupo sanguíneo, etc. También hablamos de variables objetivas o físicas y variables subjetivas o lógicas, ¿no? Y estas a su vez pueden ser unidimensionales o multidimensionales. Unidimensional siempre va a tener una sola dimensión, un solo indicador, y multidimensional siempre va a tener varios indicadores, ¿ya? Varios indicadores. Las variables objetivas siempre se van a medir con instrumentos mecánicos y las subjetivas o lógicas con instrumentos documentales. En ambos casos puede haber la unidimensionalidad con una sola dimensión o la multidimensionalidad. Entonces, podemos decir que dentro de las variables vamos a tener indicadores y dentro de los instrumentos vamos a tener dimensiones. Por ejemplo, aquí tenemos a la variable calidad de atención. ¿Ya? Nuestra variable es calidad de atención. Pero esta variable a su vez va a tener varios indicadores. ¿Ya? En este caso estamos hablando de una variable multidimensional. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la dimensión, elementos tangibles, empatía, confiabilidad, capacidad de respuesta y seguridad. Dentro de estas dimensiones, a su vez, va a haber varios reactivos o ítems, ¿no? Varios ítems en las cuales, por ejemplo, cuando hablamos de elementos tangibles, hace referencia a instalaciones, a apariencia, a comodidad, a facilidades, a equipos. Dentro de empatía también hablamos de atención, de sonrisa, de personalizado, de comodidad, de agradable. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos varios indicadores, varias dimensiones de una sola variable. Vamos a especificar un poco más las características de dos variables muy usadas dentro de la investigación. Por ejemplo, de la variable edad vamos a tener la denominación, va a ser la edad. El tipo vamos a considerarlo como una variable dependiente o también como una variable de caracterización. La naturaleza es cuantitativa o numérica. Su medición es de una variable de razón. En el indicador vamos a usar fecha de nacimiento. La unidad de medida pueden ser años o también pueden ser meses o días, ¿no? Cuando hablamos de un recién nacido podemos hablar en días, un lactante en meses o también en grupos etarios. El instrumento puede ser una guía de entrevista de características generales o una ficha de datos. Su dimensión puede ser dimensión biológica o dimensión demográfica.
En este caso no hay definición operacional o podemos decir expresada en años. Y la definición conceptual, ¿qué significa la variable edad? Del mismo modo, la variable género, ¿no? La denominación puede ser sexo género, aunque lo ideal es decir género, el tipo independiente o puede ser también una variable de caracterización. La naturaleza va a ser cualitativa, según su escala de medición va a ser una variable nominal. Un indicador puede ser la identidad sexual. La unidad de medida puede ser expresada en número o porcentaje de mujeres y de varones. El instrumento puede ser una ficha de datos o una guía de entrevista sociodemográfica o de características generales. La dimensión puede ser biológica o demográfica, ¿ya? Aquí es biológica. Vamos a biológica o demográfica. La definición operacional, ¿no? Vamos a indicar cómo vamos a manejar dentro del estudio la variable género como masculino y femenino. Y la definición conceptual, ¿no? ¿Qué significa la variable género? Acá tenemos un ejemplo más sobre orientación sexual. Entonces, resumamos. ¿Ya? No olvidemos que la clasificación grande de las variables según su tipo, según su naturaleza, son variables categóricas y variables numéricas. Dentro de las categóricas vamos a tener a las nominales o las ordinales, ¿no? En las nominales no hay atributo, en las ordinales sí hay atributo, ¿ya? En este caso, aquí tenemos los ejemplos respectivos, también en la variable ordinal, también sus ejemplos respectivos, y en las variables de intervalos sí va a haber dos atributos, que es orden y distancia. En la variable de razón va a haber tres atributos, orden, distancia y origen, ¿ya? Orden, distancia y origen, ¿ya? En este caso también tenemos los ejemplos. Dentro de intervalo, la temperatura y las horas del día. Y dentro de razón vamos a tener las variables como peso, número de hijos. Entonces, vamos a indicar que una variable puede sufrir modificaciones, puede ser variable. Eso lo dijimos al inicio de esta clase. Es cierto. Por ejemplo, la variable edad, sabemos que originalmente es una variable numérica, ¿no? Que nosotros en nuestros instrumentos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es su edad? Y me van a contestar en números, 20, 30, 40, 50. Pero ¿qué pasa si yo le pregunto cuál es tu grupo etario? Ya no me van a decir en números, me van a decir adolescente, joven, adulto, adulto mayor. En este caso ya sería una variable categórica, ¿ya? Si puede entonces convertirse una variable numérica a una variable categórica, si es posible, ¿no? A través de la categorización de una variable. Pero siempre es bueno, es importante recoger a la variable según su naturaleza primígena, respetando la naturaleza primígena. ¿Qué quiere decir, no? Toda variable numérica tiene que recogerse en su naturaleza primígena, es decir, su dato original. Ya en el análisis estadístico podemos hacer la categorización, ¿no? Por ejemplo, primero yo recojo la edad primígena y luego, posteriormente, en el análisis estadístico hacemos la clasificación de la edad, pero según grupo etario, ¿ya? No se olviden de siempre respetar la naturaleza primígena de un dato numérico. Entonces, ahora vamos a aprender el proceso de la operacionalización de la variable. Pero definamos, ¿qué es el proceso? ¿Qué es la operacionalización de variables? Es un proceso que nos permite llevar una variable de un nivel conceptual a un plano operacional, ¿ya? Todo lo que hemos aprendido en teoría, ahora lo vamos a llevar a un plano operacional. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver la operacionalización de una variable, ¿no? Un modelo de operacionalizar una variable. Por ejemplo, tenemos la variable estado civil. ¿Cuál es la definición conceptual? Con o sin pareja.
Su definición operacional es cómo lo estoy considerando en mi instrumento. ¿Qué tipo de variable es? Es categórica, su escala de medición es nominal. Del mismo modo, el dolor. Definición conceptual lo definimos como intensidad del dolor. Dentro de la definición operacional, ¿cómo lo estamos considerando en el instrumento? Como ausencia, leve, moderado, severo, grave. Tipo de variables categóricas, su escala de medición es ordinal. Glucosa sérica, ¿no? Hablamos de definición conceptual, ¿qué significa? Definición operacional, ¿cómo lo estamos considerando dentro del instrumento? El tipo, ¿no? Puede ser, es una variable numérica continua y según la escala de medición es de razón. Igual, la temperatura, su definición conceptual, su definición operacional, valor en grados centígrados, como lo estamos considerando en el instrumento. Esta variable puede ser numérica continua y es de intervalo. Entonces, aquí vamos a hacer la aclaración, ¿ya? Vamos a aprender a distinguir cuando hablamos de definición conceptual y cuando hablamos de definición operacional. La definición conceptual hace referencia al significado de la variable. ¿Qué significa? ¿No? ¿Qué significa esa variable? ¿No? En función a una teoría. Y la definición operacional es cómo es que vamos a considerar a esa variable dentro de nuestros instrumentos de recolección de datos. ¿Ya? Entonces, la definición conceptual nos va a ayudar a comprender la variable, el fenómeno, sus dimensiones, ¿no? Y la definición operacional nos va a ayudar a establecer con claridad cómo es que vamos a medir la variable. Es importante, ¿no? De nuestros títulos, las variables de nuestro título de investigación, es importante saber qué significa conceptualmente y qué significa operacionalmente. Veamos más ejemplos. Ansiedad. ¿Cuál es la definición conceptual? ¿Cuál es el concepto de la ansiedad? ¿Ve? La ansiedad es un trastorno psicosomático que consiste en la manifestación fisiológica, efectiva, cognitiva y conductual de una persona ante una situación estresante. Y la definición operacional ya, ¿no? Hace referencia a cómo lo estamos considerando en el instrumento, es el nivel de ansiedad adquirido por el estudiante. ¿Ve? Mucho más práctico. Aquí tenemos más ejemplos de la variable motivación y de la variable ausentismo, definidas conceptualmente y operacionalmente. Aquí, otro ejemplo, definición conceptual de la variable complicaciones postoperatorias. La definición conceptual dice es una presencia y tipo de complicaciones durante los primeros 30 días postoperatorios. Y la definición operacional ya hace referencia a cómo lo vamos a considerar dentro del instrumento, bajo qué categorías. En este caso vamos a hablar de complicaciones cuando se refiere a complicaciones cardiovasculares, respiratorias, renales, cerebrovascular y muerte. Entonces, habiendo aprendido la teoría, ¿no? Habiendo aprendido algunos ejemplos de la operacionalización de variables, vamos a realizar la operacionalización de variables de nuestro proyecto. Para ello, vamos a utilizar una matriz con los siguientes indicadores, ¿ya? Vamos a hacer la operacionalización de variables de la investigación denominada funcionalidad familiar y estilo de vida de las familias de la localidad de Huánuco 2019. Vamos a usar esta matriz en la cual vamos a consignar la variable, las variables, la definición conceptual, la definición operacional, las dimensiones, el tipo de variable, los valores, ¿no? Que hace referencia a qué respuestas se está considerando,
sus indicadores, su escala de medición y el instrumento. ¿Ya? Lo vamos a trabajar en función a estas categorías. Entonces, veamos el ejemplo siguiente. ¿Ya? Veamos el ejemplo siguiente. Entonces, vamos a identificar primero, vamos a analizar el título de la investigación. En este caso se trata de un estudio que tiene dos variables, ¿ya? La primera variable es funcionalidad familiar y la segunda variable es estilo de vida, ¿ya? Dos variables. ¿Quién es la unidad de estudio? La unidad de estudio son las familias, ¿ya? ¿De dónde? De la localidad de Huánuco. ¿Y cuándo se hizo este estudio? En el año 2019. Entonces dijimos, toda variable tiene que ser medible. ¿Cómo? A través de los instrumentos de recolección de datos. En este caso, hemos diseñado un instrumento para la unidad de estudio, para las familias. Y se llama guía de entrevista sociodemográfico de la muestra en estudio, o puedo decir guía de entrevista de las características generales de la muestra en estudio. ¿Ya? Aquí tenemos el anexo 1, que se encarga de caracterizar a toda la muestra en estudio, en este caso a la familia. Aquí tenemos el instrumento con sus dimensiones y sus respectivos ítems, ¿ya? Dimensión 2, también sus respectivos ítems, dimensión 3 y la dimensión 4, datos informativos con sus respectivos ítems. Muy bien. Entonces con esto ya hemos caracterizado a la muestra en estudio, ¿ya? Esto es una variable de caracterización. Segundo, tenemos acá a la escala, ¿no?, de la funcionalidad familiar. En este caso, veamos, lo pusimos abajo, aquí. La escala de funcionamiento familiar va a ser el anexo 2, ¿ya? En este caso también tenemos las dimensiones y tenemos sus respectivos reactivos o ítems. Tiene 2 dimensiones, 3, 4 dimensiones, ¿ya? En total con 32 reactivos. Luego tenemos a la otra variable que es estilo de vida. Al estilo de vida lo vamos a tener también con sus respectivas dimensiones y sus respectivos ítems. Estas son las opciones de respuesta. ¿Ya? Aquí tenemos las opciones de respuesta. ¿Ya? En total, ¿cuántas dimensiones tiene esta escala? Tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dimensiones. ¿Ya? 9 dimensiones y un total de 90 reactivos. Muy bien, entonces ya hemos identificado, ¿ve? Hemos analizado nuestro título, hemos construido los instrumentos de recolección de datos y ahora pasamos a operacionalizar las variables, ¿ya? Para ello vamos a usar el cuadro tradicional, ¿ya? El cuadro tradicional de la operacionalización de variables, ¿ya? En este caso es un estudio de nivel explicativo. Recuerden que tenemos que analizar de qué nivel es nuestra investigación para darle el nombre de la variable según el nivel de investigación. Cuando hablamos de un nivel de explicativo, la variable, según el nivel de estudio, toma el nombre de variable independiente. Siempre vamos a poner la variable independiente primero. Independiente. En este caso, para este ejemplo, y aquí la variable dependiente. No se olviden que estamos poniendo este nombre porque estamos hablando de un estudio de nivel explicativo sin intervención. Ya, aquí voy a copiar a mi variable independiente, que es la funcionalidad familiar, y a mi variable dependiente el estilo de vida, que es mi variable dependiente, ¿ya? Y mis variables de caracterización.
Dentro de la variable funcionalidad familiar, ¿no? Vamos a tener una definición conceptual. ¿Ya? En este caso vamos a recurrir al internet para identificar qué significa la funcionalidad familiar. ¿Ya? Y en la definición operacional vamos a recurrir a nuestro instrumento para ver cómo estamos considerando la variable funcionalidad familiar. ¿Ya? En este caso, a ver, vamos a definir primero conceptualmente a la variable funcionalidad. Para ello, nos vamos a ir al Google. Vamos a ir al Google para poder identificar la definición conceptual. ¿Ya? Entonces, entramos al Google. Voy a poner aquí, por una cuestión de ejemplo, lo voy a hacer de forma rápida. Lo ideal es tener un archivo en PDF para poder definir. ¿Ya? En este caso, entonces pongo define, dos puntos, funcionalidad familiar. Funcionalidad familiar. Define funcionalidad familiar. ¿Ya? Lo ideal es tener nuestro archivo, ¿no? Nuestro archivo en PDF y identificar correctamente qué significa la funcionalidad familiar. ¿Ya? Entonces aquí tengo un concepto. La funcionalidad familiar es la capacidad que tiene la familia para satisfacer sus necesidades. Me llevo este concepto a mi cuadro y lo vamos a pegar. Listo. Luego vamos a definirlo operacionalmente. Para ello nos vamos a remontar a nuestro instrumento. Dentro de la funcionalidad familiar, según nuestro instrumento, ¿ven? Nosotros vamos a considerar el ambiente familiar. Vamos a considerar al ambiente familiar. A ver, me voy a llevar aquí al cuadro. Vamos a llevarnos aquí al cuadro. Aquí. Entonces voy a decir, se considera a la funcionalidad familiar como ambiente familiar positivo. ¿Ve? Voy a copiar las dimensiones, cómo lo estoy manejando dentro del instrumento, como conflicto, presencia de conflicto, presencia de diversión, coma, diversión, lo voy a hacer de forma narrativa. Si hay presencia de hostilidad, presencia de coaliciones y presencia de coaliciones, no hay más. Y ya. ¿Ve? Ahí estamos indicando cómo lo estamos considerando dentro del instrumento de recolección de datos. ¿Ya? ¿Cómo lo estamos considerando? Entonces nos vamos a dimensiones. ¿Ya? Las dimensiones de la variable funcionalidad. Nuevamente volvemos a copiar, pero lo vamos a copiar en cada fila. ¿Ve? En este caso la primera dimensión se llama dimensión ambiente familiar. Luego tenemos a la otra dimensión que se llama conflicto. Copiamos todas las dimensiones. ¿Ya? Hay conflicto. ¿Qué más había? Había diversión. Había hostilidad y coaliciones. ¿Ya? Coaliciones. Ya está. Las líneas que no necesitamos simplemente lo vamos eliminando. Lo vamos retirando. Ya, muy bien. Entonces acá tenemos las dimensiones. El tipo de variable, estas son variables categóricas. Todas, ¿no?
todas las dimensiones de esta variable son categóricas. En los valores es qué opción de respuesta vamos a considerar. En este caso, ¿no? ¿Qué significa el 4, 3, 2, 1? Según la literatura, según el antecedente de este instrumento, el 4 significa siempre. Según la literatura, no se olviden, esto no se puede inventar, hay que revisar el archivo original. Aquí significa casi siempre. Esto significa casi nunca. Y esto significa nunca. ¿Ya? Entonces, estas opciones lo vamos a llevar aquí en la categoría valores. Si se dan cuenta, todas las dimensiones van a tener los mismos valores. Y vamos a copiar acá. Para los 4 es lo mismo, para todas las dimensiones, ¿ya? De la variable funcionalidad. El indicador es cómo vamos a calificar a la funcionalidad familiar. Y para ello también nos remontamos al archivo original, ¿no? Esto tampoco lo podemos inventar. ¿Cómo vamos a calificar? Y según la literatura, según el autor del funcionamiento familiar, se califica, ¿no? El indicador sería familia funcional o familia disfuncional. Según este indicador, en este caso estoy trabajando con 2, voy a decir que se trata de una variable nominal y solamente tengo 2 opciones. Si tengo 2 opciones será nominal dicotómica. ¿Y el instrumento de dónde lo voy a sacar? ¿No? Aquí me llevo el nombre del instrumento. Lo vamos a poner todo en minúsculas. Me llevo el nombre del instrumento. Es la escala de FAMO. Entre paréntesis puedo poner que es del anexo 01. ¿Ya? Entonces, todo esto vamos a hacer para la variable funcionalidad familiar. ¿Ya? Todo esto es para la variable funcionalidad familiar. ¿Ya? Del mismo modo vamos a completar la variable dependiente, que es el estilo de vida, y las variables de caracterización. Bien, esto es todo por el día de hoy.